Hablemos ahora de cerebelo. ¿Ok? Bien, el cerebelo, acá está el cerebelo, es también un órgano pues del sistema nervioso central, también componente del encéfalo, y también ocupa junto con el tronco encefálico la fosa posterior, también se aloja en la fosa posterior de la base del cráneo. Ocupa los 2/3 posteriores, los 2/3 posteriores de la base del cráneo. Está detrás del tronco encefálico, ¿correcto? La palabra cerebelo viene del latín cerebellum, que significa pequeño y segundo cerebro, o sea, algo así como cerebrito. Eso significa cerebelo, cerebrito. Si yo comparo al cerebelo con el cerebro, entonces voy a observar que el cerebelo posee 1/8 del volumen del cerebro. O sea, el cerebro es 8 veces más grande, más voluminoso. El cerebro pesa 1/10 del peso del cerebro. El cerebro pesa más o menos 1400 gramos. El cerebelo pesa aproximadamente 140 gramos. Sin embargo, el cerebelo, siendo 8 veces más pequeño y pesando 10 veces menos, contiene la mitad del número de neuronas que tiene el cerebro. Por lo tanto, tiene una densidad neuronal bastante alta. ¿Correcto? Muy bien. Por su morfología externa, si uno ve de afuera, ve por la superficie al cerebelo, estamos viendo que tiene una porción central. La porción central se llama el vérmix, y las porciones laterales son los hemisferios. ¿De dónde viene la palabra vérmix? Vérmix en latín significa gusano. Probablemente los primeros anatomistas comparaban al cerebelo con una mariposa. En el centro está el gusano y a los lados las alas. Entonces, vérmix significa gusano. Vérmix, porción central, y hemisferios cerebelosos a los lados. Asimismo, el cerebelo tiene 2 escotaduras. Aquí adelante vemos una escotadura anterior, donde se aloja el tronco encefálico. Y atrás una escotadura posterior, ¿correcto?, donde se aloja la hoz del cerebelo y el seno occipital. La hoz del cerebelo no es otra cosa que un pliegue, un pequeño pliegue de la dura madre. Un pliegue que forma la dura madre que se mete acá. Eso se llama la hoz del cerebelo. Y esa hoz del cerebelo contiene al seno occipital. El seno occipital es un seno venoso. Es un seno venoso que conduce sangre venosa, ¿correcto? Que está en este surco. A lo largo de toda su superficie, en toda la superficie del cerebelo, se observan surcos. Estos surcos se pueden clasificar en surcos menores, aquellos que son poco profundos, surcos menores, y surcos mayores, aquellos que son más profundos. ¿Correcto? La porción entre 2 surcos se observa una porción de la corteza cerebelosa. La porción de la corteza cerebelosa que se encuentra entre 2 surcos se llaman folias. Folias son la porción de corteza que se encuentra entre 2 surcos del cerebelo. ¿Correcto? Entre 2 surcos. Y lo curioso es que todos estos surcos y estas folias suelen ser paralelos entre sí. Y además cruzan la línea media, ¿ven? Cruzan de manera continua la línea media. Muy bien. Bien, el cerebelo tiene 3 caras. Si veo desde acá arriba, esta será su cara superior, o llamada cara tentorial, porque se relaciona con el tentorio, o llamado tienda del cerebelo, que también es un pliegue de duramadre. Hay un pliegue grande de duramadre que está encima acá del cerebelo y se llama el tentorio, o tienda del cerebelo. Se observa, en esta cara superior se observa el vérmix, que sobresale. El vérmix es más sobresaliente y los hemisferios más bien son más aplanados, en declive. La porción más sobresaliente del vérmix es esta de acá, se llama el culmen. Y justo detrás del culmen, aquí aparece una cisura. ¿Ven esta cisura? Esta es la llamada cisura primaria. Esta es la cisura primaria, la voy a resaltar acá. ¿Ya? La cisura primaria, perdón, voy a cambiar de color. Ya. Esta de acá que voy a resaltar, esta es la cisura primaria.
¿correcto? Esta cisura primaria pasa justo por detrás del culmen. El culmen es la parte más alta ¿cómo se llama? Del vérmix, de la porción superior, ¿correcto? En la cara superior. Perfecto, ¿ok? Esta es la cisura primaria. Esta cisura primaria divide al cerebelo en dos lóbulos. Esta porción de acá, todo esto es el lóbulo anterior y todo lo demás es el lóbulo posterior. La cisura primaria divide al lóbulo anterior del lóbulo posterior. Perfecto. La cara inferior del cerebelo es la llamada cara occipital, porque esta cara se apoya sobre el hueso occipital. Aquí vemos que los hemisferios cerebelosos lucen bastante convexos, bastante redondeados, ¿no? Bastante convexos, bastante redondeados, ¿ok? Y más bien el vérmix luce oculto, ¿no? Está medio escondido. La porción más sobresaliente de los hemisferios es esta porción de acá. Estos se llaman las amígdalas cerebelosas. Así se les llama. Las amígdalas o tonsilas cerebelosas. ¿Correcto? Acá están. ¿Ok? Las amígdalas cerebelosas. Estas de acá. Que están justo a los lados del bulbo. Justo a los lados del bulbo raquídeo. ¿Ok? Muy bien. Nada más. Bien, el cerebelo se mantiene unido al tronco encefálico por 6 pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son 6 columnas que unen el cerebelo al tronco encefálico. Son 3 pares, son 6 en total, pues son 3 pares. 2 pedúnculos cerebelosos superiores, 2 pedúnculos cerebelosos medios y 2 pedúnculos cerebelosos inferiores. Los superiores unen el cerebelo al mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios unen la protuberancia al cerebelo, o cerebelo con protuberancia. Y finalmente los inferiores unen el bulbo con el cerebelo. ¿Quedó claro? Bastante simple. Bien, en el cerebelo se describen 3 lóbulos. 3 lóbulos. Acá estamos viendo la imagen, el cerebelo visto de adelante, visto desde adelante. ¿Correcto? Visto desde adelante. Y estoy viendo acá este lobulito que está pintado de color azul, que es el más anterior de todos. El más anterior de todos, este lobulito. Este es el llamado lóbulo flóculo nodular, así se le llama. El lóbulo flóculo nodular. En el centro, esta porción central se llama nódulo. Y a los lados, a cada lado, los flóculos. 2 flóculos, un flóculo derecho, un flóculo izquierdo y en el centro el nódulo. Eso forman el lóbulo flóculo nodular, que es el más anterior de todos. Luego tenemos aquí de rojo, en la parte superior, el llamado lóbulo anterior. Y todo este de verde, el más grande de todos, el lóbulo posterior. Entonces, en el cerebelo humano, el lóbulo más pequeño es el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo más grande es el lóbulo posterior. El lóbulo anterior es intermedio y se encuentra en la cara superior, se ve arriba. El lóbulo flóculo nodular, localizado en la escotadura anterior, ¿no? Por debajo de los pedúnculos cerebelosos, esto de marrón acá, esto que aparece de marrón, estos son los pedúnculos cerebelosos que unen el cerebelo al tronco encefálico. 3 pares de pedúnculos cerebelosos a cada lado, ¿ven? Acá está el pedúnculo cerebeloso superior, acá está el pedúnculo cerebeloso medio y acá está el pedúnculo cerebeloso inferior, a cada lado. Debajo de los pedúnculos cerebelosos se encuentra el lóbulo flóculo nodular. Filogenéticamente, ¿qué significa esta palabra? Filogenia. Filogenia significa evolución en la especie, en la evolución de nuestra especie. Desde el punto de vista evolutivo o filogenético, que es lo mismo, es el lóbulo más antiguo, es decir, fue el primero en aparecer en la evolución. Es el más antiguo, ¿correcto? Este lóbulo es el más desarrollado en otras especies, por ejemplo, en peces y aves.
En los peces, en las aves, este lóbulo está más desarrollado. En el humano no ha alcanzado gran desarrollo. ¿Ok? Ontogenéticamente significa al desarrollo embrionario de una persona. También es el primero en desarrollar, es el primero en aparecer. ¿Correcto? Y de una vez les digo, ¿con qué función está relacionado este lóbulo? El lóbulo flóculo nodular está relacionado con la función de equilibrio y postura antigravitatoria. Es por eso que es uno de los lóbulos más primitivos. Una persona cuando nace no se puede poner de pie. Tienen que pasar casi un año para que empiece a pararse, para que empiece a caminar, ¿verdad? Efectivamente. Y es precisamente para poder iniciar la marcha, primero hay que empezar a aprender a vencer la gravedad, a ponerse de pie. Y eso es gracias a este lóbulo. El lóbulo flóculo nodular está relacionado al equilibrio y a la postura antigravitatoria. El lóbulo anterior, pintado acá de rojo, que está en la cara superior, por encima de los pedúnculos cerebelosos. Filogenéticamente, es decir, evolutivamente, es el segundo en aparecer. Y ontogenéticamente, es decir, desarrollo embriológico, también es el segundo en desarrollar. Y finalmente, y el lóbulo anterior, ¿con qué función está relacionada? Sobre todo está relacionado con el mantenimiento del tono muscular. La función más importante de este lóbulo anterior es que mantiene el tono muscular y además está relacionado a la coordinación motora gruesa. Por ejemplo, movimientos de marcha, de caminar, de desplazarse, movimientos de desplazamiento, marcha, por ejemplo. ¿Correcto? Con eso tiene que ver el lóbulo anterior. Finalmente, el lóbulo posterior está ubicado por detrás y por debajo de los otros lóbulos. Es el más grande en nuestra especie. Es el más grande. Filogenéticamente, evolutivamente es el más reciente. Y ontogenéticamente, o sea, embrionariamente también es el último en desarrollar. Pero es el que más desarrolla en nuestra especie. El más grande, el lóbulo posterior. Aquí estamos viendo el cerebelo desde arriba. De rojo aquí el lóbulo anterior y de verde, ¿ven? Todo el lóbulo posterior. ¿Correcto? ¿Y con qué con qué función está relacionado el lóbulo posterior? El lóbulo posterior está relacionado con coordinación motora fina. Por ejemplo, las manos, movimientos de las manos, los pies, la mímica facial, la articulación de la palabra, la lengua, la articulación de la palabra, la entonación de la voz, musculatura fina. ¿Correcto? Muy bien. Si hacemos un corte en el centro del cerebelo, o sea, vamos a hacerle un corte así, si lo cortamos por la mitad al cerebelo, así, lo cortamos por la mitad, de adelante para atrás, el corte pasa por el vérmix, la porción central del cerebelo. Cuando uno ve el vérmix en un corte de este tipo, en un corte sagital, el vérmix parece una flor formada por 9 hojas, ¿correcto? Al corte medio sagital se describen, ¿no?, en el vérmix 9 porciones. En la mitad superior, en el hemivérmix superior, tenemos de adelante para atrás, língula, lobulillo central, culmen, declive y folium. Son las 5 porciones del hemivérmix superior, de la mitad superior. Continuando, en el hemivérmix inferior tenemos el túber, la pirámide, la úvula y finalmente el nódulo. Son las 9 porciones del vérmix. 5 en la mitad superior, 4 en la mitad inferior. Língula, lobulillo central, culmen, declive y folium en el hemivérmix superior, túber, pirámide, úvula y nódulo en el hemivérmix inferior. ¿Quedó claro? Bastante simple. Muy bien, aquí les he traído este esquema, que este es el famoso esquema de Larsell. ¿Correcto? Tenemos aquí, este es el lóbulo anterior del cerebelo, que igual que en éter lo he pintado de rojo. Este es el lóbulo posterior, que también lo he pintado de verde, que es el más grande en nuestra especie.
Y este es el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular, que también está pintado de azul. Es el más antiguo. ¿Qué porciones del vérmix pertenecen a cada lóbulo? Ahí está. Esta es la cisura primaria. La cisura primaria separa al lóbulo anterior del lóbulo posterior. ¿Ya? La cisura primaria separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y esta otra cisura, la cisura posterolateral, separa el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. ¿Correcto? La cisura posterolateral separa el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. Entonces, dos cisuras importantes y los tres lóbulos, ¿correcto? Y asimismo, aquí aparece una gran cisura que pasa por el lóbulo posterior y que divide al cerebelo, a todo el cerebelo, en una mitad superior y una mitad inferior. Esta es la cisura horizontal o cisura de Big-Dasir, como está escrito acá. Cisura de Big-Dasir, cisura horizontal, que pasa por el lóbulo posterior y divide al cerebelo en una mitad superior y una mitad inferior. ¿Correcto? Bien. En el vérmix tenemos estas porciones: língula, lobulillo central, culmen, declive y folium, que pertenecen al hemivérmix superior. Túber, pirámide, úvula y nódulo pertenecen al hemivérmix inferior. ¿Correcto? Pero miren más específicamente. En el vérmix, la língula, el lobulillo central y el culmen, los tres primeros, pertenecen al lóbulo anterior. El declive, folium, túber, pirámide y úvula pertenecen al lóbulo posterior. Y solamente el nódulo pertenece al lóbulo flóculo nodular. Y así como las porciones del vérmix están en el centro, a los lados están las prolongaciones hemisféricas. A los lados de la língula están los vínculos. A los lados del lobulillo central están las alas del lobulillo central. A los lados del culmen está el lobulillo cuadrilátero anterior. A los lados del declive está el lobulillo cuadrilátero posterior. A los lados del folium está el lobulillo semilunar superior. A los lados del túber está el lobulillo semilunar inferior. A los lados de la pirámide está el lobulillo digástrico. A los lados de la úvula están las amígdalas cerebelosas. Y finalmente a los lados del nódulo están los flóculos. Y así ustedes pueden deducir también claramente qué porciones de los hemisferios pertenecen a cada lóbulo. Por ejemplo, el vínculo, las alas del lobulillo central y el lobulillo cuadrilátero anterior pertenecen al lóbulo anterior. El lobulillo cuadrilátero posterior, en los lobulillos semilunares superior e inferior, el lobulillo digástrico y la amígdala pertenecen al lóbulo posterior. Y finalmente el flóculo pertenece al lóbulo flóculo nodular. ¿Ok? Muy sencillo, claramente. También pueden darse cuenta, la cisura primaria separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y por lo tanto está pasando entre el culmen y el declive y está pasando entre los dos lobulillos cuadriláteros, anterior y posterior. La cisura horizontal o de Big-Dasir separa la mitad superior de la mitad inferior del cerebelo y está pasando en el vérmix entre el folium y el túber y está pasando entre los dos lobulillos semilunares, superior e inferior. Y por último, la cisura posterolateral que separa el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular está pasando en el vérmix entre la úvula y el nódulo y está separando en los hemisferios la amígdala del flóculo. ¿Correcto? Muy simple. Perfecto. Y finalmente la morfología interna. ¿Cómo se ve el cerebelo por dentro? Por dentro. Cuando uno corta el cerebelo, claramente se observan, como ven en la imagen, dos regiones de diferente color. Todo lo que es más oscuro corresponde a la sustancia gris. Y lo que es más clarito, eso es la sustancia blanca. Como ya saben, lo hemos visto desde médula espinal, la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales, somas de neuronas. Por su parte, la sustancia blanca está constituida por axones y axones mielínicos que le dan este color más claro a la sustancia blanca.
¿Qué regiones, qué estructuras vemos de la sustancia gris? En primer lugar vemos la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa está conformada por sustancia gris. Y además vemos los núcleos, adentro vemos los núcleos cerebelosos, ¿correcto? Que están dentro. Toda la sustancia gris está formada por somas neuronales, cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, que actualmente se le llama el centro medular del cerebelo. Antiguamente tenía este nombre, el árbol de la vida. Así le decían antiguamente a la sustancia blanca del cerebelo. Pero su nombre actual es centro medular del cerebelo. Y está formada por axones mielínicos. Muy bien. La corteza cerebelosa. Ya hemos dicho que la corteza cerebelosa es sustancia gris. Por lo tanto, contiene neuronas. En la corteza cerebelosa existen 5 tipos de neuronas. En la corteza cerebelosa existen 5 tipos de neuronas, distribuidas en 3 capas. En 3 capas. De afuera para adentro, la capa más externa es la capa molecular. La capa más superficial de la corteza cerebelosa se llama la capa molecular. Luego tenemos la segunda capa, la capa de células de Purkinje. Y luego la tercera capa, la capa más profunda, es la capa granulosa. En la capa molecular tenemos las neuronas estrelladas, aquí las estoy señalando, las neuronas estrelladas y las neuronas en basket, es decir, las neuronas en canasta o en cesta, ¿correcto? Estas están en la capa molecular. En la capa media, que es la capa de células Purkinje, obviamente están las neuronas de Purkinje. Estas neuronas de Purkinje son una de las neuronas más grandes que existen en todo el sistema nervioso. Son casi tan grandes como las neuronas piramidales que están en la corteza cerebral, casi de ese tamaño. Llegan a medir hasta 120 micras, su cuerpo, su soma, llega a medir hasta 120 micras. Por eso también a estas neuronas de Purkinje se les conoce como las neuronas gigantes del cerebelo. Estas neuronas de Purkinje se encuentran en la capa media y son las únicas cuyo axón sale de la corteza cerebelosa, porque los demás se quedan dentro, las demás neuronas se quedan dentro de la corteza. La única que sale de la corteza cerebelosa son las neuronas de Purkinje. Muy bien. Y en la capa granulosa también hay 2 tipos de neuronas, las neuronas granulosas o granulares y las neuronas de Golgi. ¿Correcto? Muy bien, nada más. Eso es lo principal, el resto es para la parte histológica. En cuanto a los núcleos internos del cerebelo, tenemos 3 grupos. Los más internos, estos que están más en el centro, estos son los núcleos del fastigium. Núcleos del fastigium o del techo, también le decimos así. Núcleos del fastigium o del techo, que están relacionados al lóbulo flóculo nodular. Estos núcleos del fastigium o techo están relacionados al lóbulo flóculo nodular. Luego tenemos los núcleos interpuestos. Los interpuestos son 2, los globosos y el emboliforme. Los núcleos globosos y emboliformes juntos se llaman los núcleos interpuestos. Todos ellos, los núcleos interpuestos, globosos y emboliformes, ¿correcto?, están relacionados al lóbulo anterior del cerebelo, Y por último, el núcleo más grande que tenemos es este núcleo de acá, el núcleo más grande es el núcleo dentado, que está relacionado al lóbulo posterior, que también es el lóbulo más grande del cerebelo en nuestra especie. ¿Ok? Simple, nada más. Y finalmente, esta tablita donde resumo todo lo dicho. Miren, ve, los 3 lóbulos, el lóbulo flóculo nodular, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Desde el punto de vista evolutivo, filogenia, el más antiguo era el lóbulo flóculo nodular. Por eso se le llama el arquicerebelo, el cerebelo arcaico, el cerebelo antiguo. El segundo en aparecer en la evolución fue el lóbulo anterior, por eso se le llama el paleocerebelo. Y el más reciente en la evolución y que ha desarrollado más en nuestra especie es el lóbulo posterior. A este se le conoce como el neocerebelo. Desde el punto de vista funcional, la sistematización funcional,
Al lóbulo flóculo nodular se le conoce como el vestíbulo cerebelo. ¿Por qué? Porque tiene muchas conexiones recíprocas con los núcleos vestibulares, que tienen que ver con equilibrio, con posición corporal. ¿Ok? El lóbulo anterior se le conoce como el espino cerebelo, porque a él llegan principalmente los haces espinocerebelosos, haces que provienen de la médula espinal. Y por último, al lóbulo posterior se le conoce funcionalmente como el cerebro cerebelo, porque éste envía fibras especialmente hacia el cerebro, por intermedio del tálamo especialmente, pero de ahí al cerebro, ¿correcto? Estas son las porciones del vérmix que pertenecen a cada lóbulo, ya lo mencioné, y estas son las porciones del hemisferio. Por último, ¿con qué función están relacionados? El lóbulo flóculo nodular, el arquis cerebelo o vestíbulo cerebelo, está relacionado, con los núcleos del fastigium. El lóbulo anterior con los núcleos interpuestos, globoso y emboliforme, y el posterior con los núcleos dentados, ¿correcto? Aquí está, precisamente. El lóbulo flóculo nodular corresponde al arquis cerebelo, funcionalmente al vestíbulo cerebelo, ¿no? Recibe aferencias principalmente en núcleos vestibulares y participa en la función de equilibrio estático. Equilibrio estático. El lóbulo anterior filogenéticamente corresponde al palio-cerebelo, funcionalmente al espino-cerebelo, porque recibe principalmente aferencias de la médula espinal, los haces espinocerebelosos que vimos en médula espinal. Y su función principal es coordinación motora gruesa, movimientos estereotipados de desplazamiento de propulsión, como la marcha, por ejemplo, y mantener el tono muscular. Finalmente, el lóbulo posterior, el más grande en nuestra especie, el neocerebelo filogenéticamente hablando, funcionalmente cerebro-cerebelo, el más desarrollado en nuestra especie, tiene interconexiones con la corteza cerebral, pero por intermedio del tálamo, ¿no? Y participa en la coordinación motora fina, movimientos de destreza, manos, pies, mímica facial, lengua, laringe, ¿correcto? Y sobre todo aprendizaje de movimientos semiautomáticos. El cerebelo guarda memoria. El cerebelo guarda memoria en movimientos automáticos. Por ejemplo, cuando una persona aprendió a manejar bicicleta, nunca más se va a olvidar. Así pasen muchos años que haya dejado de manejar bicicleta, después de un tiempo retomar va a ser sencillo, porque el cerebelo guarda memoria y ese aprendizaje, esa memoria está en el neocerebelo. ¿Ok? Simple. Muy bien. Es todo por hoy, ahí lo vamos a dejar por ahora.